Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Ahora Misiones Noticias. Les habla Jorge y como siempre me acompaña Fanny para analizar las noticias más relevantes del día. Para más información pueden visitarnos en ahoramisiones.com.ar o en radioflow.com.ar o descargar nuestra aplicación móvil para Android en la Play Store. Hoy el escenario político argentino está que arde. Cristina Kirchner y el presidente Javier Milei han protagonizado un nuevo capítulo de su enfrentamiento, y las repercusiones se sienten tanto a nivel nacional como internacional. Así es, Jorge. La decisión de Milei de revocar la pensión de Cristina Kirchner y la de su difunto esposo Néstor Kirchner. Ha desatado una verdadera batalla campal. Y no solo eso, Fanite. Cristina contraatacó presentando un análisis realizado por inteligencia artificial, que cuestiona el fallo judicial que la condenó en la causa Vialidad, un movimiento que sin duda abre interrogantes sobre el rol de la tecnología en el ámbito legal. Sin duda, Jorge. Y como si esto fuera poco, Argentina ha quedado en el ojo de la tormenta internacional por su voto en solitario en contra de una resolución de la ONU para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Un voto que ha generado un gran revuelo y que nos obliga a preguntarnos qué rumbo está tomando la política exterior argentina. Pero vayamos por partes, Fallen. Empecemos por el primer round de esta pelea, la pensión de Cristina Kirchner. ¿Cuáles son los argumentos de cada lado en esta batalla? Bueno, por un lado tenemos el gobierno de Milei, que argumenta que la jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir, especialmente si quien la percibe ha sido condenado por corrupción. Claro, el argumento de los privilegios. ¿Y Cristina cómo respondió a este embate? Cristina Kirchner defendió su derecho a la pensión, argumentando que se otorga por el mérito de haber sido elegida por el pueblo. Además, utilizó la ironía para cuestionar la decisión de Milei, comparando su situación con la de Zulema Menem, viuda del expresidente Carlos Menem. Recordemos que Menem también enfrentó causas judiciales por corrupción. ¿Es este un punto débil en la estrategia de Milei? Podría decirse que sí, Jorge. La pregunta que deja en el aire Cristina es si se aplica el mismo criterio a todos los expresidentes y sus familias. Una pregunta que seguramente resonará en el debate público. Y hablando de debates, no podemos obviar el análisis por inteligencia artificial que Cristina presentó sobre su condena en la causa Vialidad. ¿Qué nos puedes decir sobre este movimiento tan audaz? Cristina Kirchner compartió un análisis realizado por inteligencia artificial, que destaca 10 puntos que según la IA podrían considerarse inconsistencias o fallas en el proceso judicial. 10 puntos. Eso es bastante contundente. ¿Podrías contarnos un poco más sobre algunos de los puntos más relevantes que señala la IA? Por supuesto, Jorge. Uno de los puntos más llamativos es la observación de que el fallo parece basarse en pruebas circunstanciales e inferencias, sin pruebas directas concluyentes que establezcan la relación causal entre los actos de Cristina Fernández de Kirchner y la supuesta administración fraudulenta. Es decir, que la condena se basa en suposiciones y no en hechos concretos. ¿Qué otras inconsistencias encontró la IA? La IA también cuestiona la utilización de elementos probatorios de otras causas, que no habrían sido debidamente discutidos y confrontados durante el juicio oral. Lo cual podría vulnerar el principio de oralidad. ¿Hay algo más que te haya llamado la atención, Fanny? Sí, Jorge. La IA señala una contradicción en el fallo. Por un lado, el tribunal afirma que ciertas decisiones políticas, como la política vial, no son justiciables, pero luego utiliza esas mismas decisiones como fundamento para sostener la existencia de una supuesta maniobra delictiva. Un doble estándar que genera confusión sobre los límites entre lo político y lo penal. Es realmente interesante cómo la IA puede ayudarnos a analizar los procesos judiciales desde una perspectiva diferente. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro del derecho? Podríamos estar ante una nueva era en la que la tecnología juega un papel fundamental en la administración de justicia. Es una pregunta que sin duda abre un debate fascinante, Jorge. La introducción de la inteligencia artificial en el ámbito legal plantea tanto posibilidades como interrogantes. Por un lado, la IA puede ser una herramienta poderosa para identificar patrones, inconsistencias y sesgos en los procesos judiciales, lo que podría contribuir a una mayor objetividad y eficiencia. Pero, por otro lado, también surgen dudas sobre la imparcialidad de los algoritmos, la interpretación de los datos y la responsabilidad en caso de errores. Es un tema complejo que seguramente dará mucho que hablar en los próximos años. Pero ahora, Fanny, pasemos a otro asunto que ha generado gran controversia. El voto de Argentina en la ONU. ¿Por qué nuestro país fue el único en votar en contra de una resolución para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas? La verdad es que la decisión ha causado sorpresa y rechazo en muchos sectores, Jorge. Aún no hay una explicación oficial clara sobre los motivos de este voto. Y las críticas, por supuesto, no se han hecho esperar. Así es. Organismos internacionales, gobiernos de otros países y referentes de derechos humanos han expresado su preocupación y repudio ante la postura argentina. Ese voto, sumado a la retirada de Argentina de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y a la postura cuestionable sobre los derechos indígenas,
parece indicar un cambio radical en la política exterior argentina. Sin duda, Jorge. La llegada de Milei al poder ha traído consigo un giro hacia un enfoque más aislacionista y confrontativo en las relaciones internacionales. Un giro que ha generado tensiones con la comunidad internacional y que nos obliga a preguntarnos qué consecuencias tendrá para Argentina en el largo plazo. Y hablando de Milei, no podemos dejar de mencionar su reciente viaje a Estados Unidos y su encuentro con Donald Trump. ¿Qué podemos destacar de esta reunión, Fanny? Bueno, Milei participó en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde compartió escenario con el expresidente estadounidense. Aprovechó la ocasión para elogiar la gestión de Trump y para criticar el comunismo, y lo que él considera un modelo de servidumbre impuesto por la casta política. Y Trump, por su parte, ¿cómo reaccionó ante la presencia de Milei? Trump no escatimó en elogios para Milei, destacando su labor en Argentina y animándolo a volver a ser grande al país. Un espaldarazo que seguramente fortalecerá la figura de Milei en el escenario internacional. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta afinidad ideológica entre Milei y Trump para la política argentina? ¿Podría esto traducirse en una alianza política en el futuro? Es una posibilidad que no podemos descartar, Jorge. Habrá que seguir de cerca la evolución de esta relación y sus posibles consecuencias para Argentina. Sin duda, Fanny. Ahora bien, dejando de lado la política internacional, pasemos a otros temas relevantes del día. ¿Qué noticias nos puedes comentar sobre el ámbito económico? En el ámbito económico, Aerolíneas Argentinas acordó un aumento salarial del 16% con los sindicatos, acompañado de medidas para mejorar la productividad. Además, la Comisión de Presupuesto de Diputados comenzó a debatir el presupuesto 2025 presentado por el gobierno. Dos noticias que seguramente tendrán un impacto en la economía del país. Y en el plano judicial, Fanny, ¿hubo alguna novedad relevante? Sí, Jorge. El músico Miguel del Popolo fue condenado a 27 años de prisión por abuso sexual contra 3 mujeres. Un caso que vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la violencia de género en Argentina. Una condena que sin duda marca un precedente en la lucha contra la violencia de género. ¿Y qué más nos puedes comentar sobre el plano judicial? YouTube bloqueó el acceso al juicio oral por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, argumentando que la última audiencia violó sus políticas sobre hostigamiento y acoso. Una decisión que genera interrogantes sobre la transparencia del proceso judicial y el derecho a la información. ¿Hay alguna otra noticia relevante en el ámbito judicial, Fanoni? Sí, Jorge. La Procuradora General adjunta Laura Montis se pronunció en contra de que un niño tenga una familia de 3 progenitores, tal como había aceptado la Cámara en lo civil. Un tema complejo que genera debates sobre los modelos de familia y los derechos de los niños. Y en el ámbito provincial, Fanny, ¿qué noticias destacarías? En Córdoba, la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores puso en duda las cifras oficiales de inflación, argumentando que la realidad en los precios es mucho mayor. Mientras que en Santa Fe, si bien la inflación de octubre se ubicó en el 2,6%, los comerciantes advierten que muchos productos siguen siendo inaccesibles para los consumidores. Dos realidades que reflejan la compleja situación económica que atraviesa el país. Algo más para destacar del ámbito provincial. Sí, Jorge. En Mendoza, funcionarios del gobierno criticaron duramente el voto de Argentina en la ONU en contra de la resolución para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Otra muestra del rechazo que ha generado la postura argentina en la ONU. ¿Y qué más ocurrió en Mendoza, Fanny? El tomatazogat sigue dando que hablar, con sospechas de que los alimentos utilizados en la batalla de comida estudiantil podrían provenir del Ministerio de Capital Humano. Un caso que más allá de lo anecdótico pone en tela de juicio el manejo de los recursos públicos. ¿Y qué otras noticias nos puedes comentar sobre el resto de las provincias? En Río Negro, organizaciones sociales y políticas realizarán un festival para reclamar el acceso público al lago escondido. Un conflicto que lleva años y que pone en evidencia la disputa por el acceso a los recursos naturales. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires, un trabajador del subte falleció a causa de un cáncer de pulmón provocado por la exposición al asbesto, lo que reaviva la preocupación por las condiciones laborales en el subterráneo. En Tierra del Fuego, la dirigente radical de Lila Noro asumirá la banca que dejó vacante el fallecido diputado Héctor Stefani, tras una batalla legal por la sucesión del cargo. Y en Río Negro, el gobierno provincial ha logrado atraer a más de 400 médicos gracias a un salario competitivo y beneficios adicionales. En Tucumán, la justicia investiga una denuncia sobre supuestos favores sexuales a cambio de aprobar a alumnos en la carrera de enfermería. Y finalmente, en Entre Ríos, la empresa de energía NERSA rechazó las medidas del gobierno nacional para eliminar ciertas tasas y contribuciones en las facturas de luz. Así es, Jorge. Y hasta aquí las noticias más importantes del día. Muchísimas gracias, Fanny, por este completo análisis. A ti, Jorge. Y a ustedes, estimados oyentes, los invitamos a seguir conectados con Marlon Casal, Ayores Isote,
Emisiones Noticias para estar al tanto de todo lo que ocurre en la Argentina y el mundo. Recuerden que pueden visitarnos en ahoramisiones.com.ar o radioflow.com.car. O descargar nuestra aplicación móvil para Android. Hasta la próxima y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Retomando el tema de la inteligencia artificial y su incursión en el ámbito legal, Jorge, creo que es crucial comprender los puntos que la IA destacó en el análisis de la condena a Cristina Kirchner. Tienes razón. Fanny, recordemos que la guía señaló 10 puntos específicos que podrían considerarse inconsistencias en el fallo, y la verdad es que algunos son bastante inquietantes. Por ejemplo, mencionaste que la IA observó que el fallo parece basarse en pruebas circunstanciales e inferencias sin pruebas directas concluyentes. ¿Podrías ahondar un poco más en ese punto? Claro que sí. Jorge, la IA, al analizar el fallo, detectó que no se presentan pruebas contundentes, que demuestran la relación directa entre las acciones de Cristina Fernández de Kirchner y la supuesta administración fraudulenta. En cambio, el fallo se apoya en deducciones e interpretaciones de las circunstancias, lo que podría interpretarse como una falta de solidez en la argumentación. Es decir, que se la condena por lo que se supone que hizo, pero no por lo que se pudo comprobar fehacientemente. Exactamente, Jorge. Y eso no es todo. La IA también cuestiona la utilización de elementos probatorios de otras causas que no fueron debidamente analizados, ni refutados durante el juicio oral. Lo cual podría interpretarse como una violación al principio de oralidad, un pilar fundamental en nuestro sistema judicial. Así es. Y hay otro punto que me parece sumamente relevante. La IA detectó una contradicción en el fallo. Por un lado, el tribunal sostiene que ciertas decisiones políticas, como la política vial, no pueden ser juzgadas. Sin embargo, luego utiliza estas mismas decisiones como base para argumentar la existencia de un supuesto delito. Es decir, que se utiliza un doble estándar según convenga la acusación. Exactamente. Y esto genera una gran confusión sobre los límites entre lo político y lo penal. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia al juzgar las decisiones de un gobierno? Es una pregunta que este caso pone sobre la mesa. Sin duda, Fanny, la IA, también observó que algunas acciones clave en el plan vial ocurrieron antes de que se registrara alguna intervención atribuida a Cristina Kirchner. ¿Qué implicaciones tiene esto para el caso? Bueno, esta observación de la IA pone en duda la responsabilidad de Cristina Kirchner en los hechos. Si las acciones cuestionadas ocurrieron antes de su supuesta intervención, ¿cómo se le puede atribuir la culpabilidad? Es un punto que sin duda la defensa utilizará para argumentar a favor de la expresidenta. Claro, se desmorona la idea de que ella haya sido la autora intelectual o material de la maniobra, y la IA detectó alguna otra falla en la construcción de la acusación. Sí, Jorge. Otro aspecto que la IA resaltó es la falta de peritajes técnicos sobre puntos clave del caso, lo que deja importantes vacíos probatorios. Es decir, que no se realizaran las investigaciones necesarias para determinar la veracidad de las acusaciones. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto crucial. La IA cuestiona la asignación de responsabilidad a Cristina Kirchner basándose en supuestas reuniones que no están debidamente probadas. Nuevamente se la acusa por suposiciones y no por hechos concretos. Así es, Jorge. La IA también señala que el fallo no establece claramente cómo Cristina Kirchner obtuvo un beneficio personal de los hechos investigados, un elemento clave en delitos como la administración fraudulenta. Claro, porque si no hubo enriquecimiento personal, es difícil hablar de corrupción. Exactamente. Y por último, la IA critica la introducción de elementos que no estaban incluidos en la acusación original, lo que afecta la congruencia del proceso y podría ser motivo de nulidad. En resumen, Fanny, la IA ha realizado un análisis bastante exhaustivo del fallo, señalando una serie de inconsistencias y debilidades que podrían poner en jaque la condena a Cristina Kirchner. Así es, Jorge. Es importante destacar que la IA no emite un juicio de valor sobre la culpabilidad o inocencia de Cristina Kirchner, sino que analiza el fallo desde un punto de vista lógico y jurídico. Claro, no se trata de reemplazar a los jueces, sino de contar con una herramienta que pueda ayudar a detectar errores o sesgos en los procesos judiciales. Exacto. La IA puede ser un valioso complemento para la labor de los jueces, pero la decisión final siempre debe estar en manos de un ser humano. Sin duda, Fanny. Y volviendo a la batalla por la pensión de Cristina Kirchner. El diputado Germán Martínez, presidente del Bloque de Unión por la Patria, en la Cámara de Diputados, trajo a colación un dato interesante. Recordó que Carlos Menem, tío del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, murió condenado en segunda instancia por la Cámara de Casación en una de las dos causas importantes que tuvo la de sobresueldos. Es un dato relevante, Jorge, porque pone de manifiesto que la corrupción no es un problema exclusivo de un partido político o de un gobierno en particular. Y Martínez fue más allá, incluso preguntando públicamente si Zulema Menem, viuda de Carlos Menem, sigue cobrando la pensión. Una pregunta que apunta directamente al corazón del debate sobre los privilegios de los expresidentes y sus familias. Si se le quita la pensión a Cristina Kirchner por haber sido condenada por corrupción, ¿por qué no se aplica el mismo criterio a la viuda de Carlos Menem, quien también fue condenado por corrupción? Es una pregunta que seguramente generará debate y que pone en evidencia la complejidad de este tema.
Y mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos han salido a respaldar a Cristina Kirchner, denunciando una persecución judicial en su contra. Así es, Jorge, argumentan que el objetivo de la condena es proscribirla políticamente, impidiéndole participar en futuras elecciones. Un argumento que seguramente será utilizado por los seguidores de la expresidenta para defenderla y cuestionar la imparcialidad de la justicia. Y mientras este debate se intensifica, Milei continúa con su plan de achicar el Estado. Su última medida ha sido ordenar la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, MENSEI. Una medida que ha generado críticas por la pérdida de empleos y el abandono de obras de infraestructura esenciales para el país. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará Milei con su plan de achicar el Estado? ¿Cuáles serán las consecuencias de estas medidas para la economía y la sociedad argentina? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder, Jorge. Lo que está claro es que Milei está decidido a llevar adelante su plan sin importar las críticas o la resistencia que pueda encontrar en el camino. Y hablando de resistencia, no podemos obviar la polémica que ha generado el voto de Argentina en la ONU. La decisión de votar en solitario en contra de la resolución para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas ha generado un fuerte repudio a nivel internacional. Es una decisión difícil de comprender, Jorge. Argentina, un país que históricamente ha defendido los derechos humanos, se ha aislado del mundo con este voto. Y algunos analistas interpretan este voto como una muestra más del giro aislacionista que ha tomado la política exterior argentina, con la llegada de Milei al poder. Es una posibilidad. Jorge, habrá que ver si esta tendencia continúa o si el gobierno decide rectificar el rumbo de su política exterior. Y mientras tanto, Milei sigue fortaleciendo sus vínculos con la derecha internacional, como lo demuestra su reciente viaje a Estados Unidos y su encuentro con Donald Trump. Un encuentro que ha generado mucha expectativa, ya que ambos líderes comparten una visión ideológica similar. Milei no ocultó su admiración por Trump, calificando su regreso al poder como la remontada política más grande de la historia. Y Trump, por su parte, elogió la gestión de Milei en Argentina. Un romance político que promete dar mucho que hablar. Sin duda, Jorge, habrá que seguir de cerca la evolución de esta relación y sus posibles consecuencias para Argentina. Y hablando de relaciones, pasemos ahora al ámbito económico. Aerolíneas Argentinas acordó un aumento salarial del 16% con los sindicatos aeronáuticos, acompañado de medidas para mejorar la productividad. Una noticia positiva para los trabajadores del sector que ven reconocido su esfuerzo en un contexto económico difícil. Claro, pero también habrá que ver cómo impacta este aumento en las finanzas de la empresa. Exacto. Y en el Congreso, la Comisión de Presupuesto de Diputados comenzó a debatir el presupuesto 2025 presentado por el gobierno. Un presupuesto que seguramente generará debate, especialmente por las medidas de ajuste que propone. Es de esperar que haya mucha discusión en el Congreso, ya que la oposición seguramente intentará modificar algunos puntos del proyecto. Hablando de debates, el caso del músico Miguel del Popolo, condenado a 27 años de prisión por abuso sexual contra 3 mujeres, ha reavivado la discusión sobre la violencia de género en Argentina. Un caso que ha conmocionado a la sociedad y que nos recuerda la importancia de seguir luchando contra este flagelo. Y en el plano judicial, la decisión de YouTube de bloquear el acceso al juicio oral por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner también ha generado polémica. Una decisión que algunos consideran un atentado contra la transparencia del proceso judicial. Claro, porque si no se puede acceder a la información, ¿cómo se puede controlar que se haga justicia? Ese es el argumento de quienes critican la medida de YouTube. Y hablando de justicia, la Procuradora General Adjunta se pronunció en contra de que un niño tenga una familia de 3 progenitores, lo que reabre el debate sobre los modelos de familia. Un tema complejo que divide a la sociedad y que seguramente seguirá generando controversia. Y en el ámbito provincial, las noticias también han sido variadas en Córdoba. La Asociación de Defensa de los Consumidores cuestiona las cifras oficiales de inflación, mientras que en Santa Fe los comerciantes advierten que muchos productos siguen siendo inaccesibles a pesar de la baja inflación registrada en octubre. Dos realidades que demuestran la disparidad de la situación económica en el país. En Mendoza, el Tomata Sogat sigue dando que hablar con sospecha de que los alimentos utilizados en la batalla de comida estudiantil podrían provenir del Ministerio de Capital Humano. Un caso que ha puesto en el ojo de la tormenta a la ministra Sandra Petovello. Y en Río Negro, organizaciones sociales y políticas realizarán un festival para reclamar el acceso público al lago escondido. Un conflicto que lleva años y que pone en evidencia la lucha por el acceso a los recursos naturales. En la ciudad de Buenos Aires, la muerte de un trabajador del SUPE por exposición al asbesto ha generado preocupación por las condiciones laborales en el subterráneo. Un caso que nos recuerda la importancia de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. En Tierra del Fuego, la dirigente radical Dalila Nora asumirá la banca que dejó vacante el fallecido diputado Héctor Stefani tras una batalla legal por la sucesión del cargo.
Una muestra más de las tensiones políticas que se viven en la provincia. En Río Negro, el gobierno provincial ha logrado atraer a más de 400 médicos gracias a un salario competitivo y beneficios adicionales. Una buena noticia para el sistema de salud de la provincia que necesita reforzar su plantel médico. Y en Tucumán, la justicia investiga una denuncia sobre supuestos favores sexuales a cambio de aprobar alumnos en la carrera de enfermería. Un caso que, de confirmarse, sería gravísimo. Y finalmente, en Entre Ríos, la empresa de energía, Enersa, rechazó las medidas del gobierno nacional para eliminar ciertas tasas y contribuciones en las facturas de luz. Una muestra más de la resistencia que enfrentan las medidas de Milei en el interior del país. Muchas provincias no están de acuerdo con las políticas del gobierno nacional y están dispuestas a plantarle cara. Bueno, Fanny, creo que hemos cubierto los temas más importantes del día. Sí, Jorge, una jornada intensa y llena de información. Estimados oyentes, les agradecemos por acompañarnos en este recorrido por la actualidad. Esperamos que este análisis les haya sido útil para comprender los acontecimientos del día. Recuerden que pueden seguir informados a través de nuestra página web ahoramisiones.com.ar o a través de radioflu.com.ar. También pueden descargar nuestra aplicación móvil para Android. Hasta la próxima y que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Jorge, antes de despedirnos, me gustaría retomar el tema de la inteligencia artificial y su incursión en el ámbito legal. El análisis de la IA sobre el fallo de la causa vialidad abre un debate crucial sobre el futuro del derecho. Tienes razón, Fanny. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre las posibilidades y los desafíos que presenta la IA en la administración de justicia. ¿Hacia dónde nos lleva esta tecnología? ¿Podríamos imaginar un futuro donde la IA reemplace a los jueces? Es una pregunta compleja, Jorge. Si bien la IA puede ser una herramienta muy poderosa para analizar la información y detectar patrones, no creo que pueda reemplazar por completo el rol de un juez. La justicia no se trata solo de aplicar la ley de forma mecánica, sino de comprender el contexto, evaluar las pruebas y tomar decisiones que sean justas y equitativas. Claro, la IA carece de la capacidad de discernimiento, empatía y sentido común que posee un ser humano. Sin embargo, me pregunto si podría utilizarse como una herramienta de apoyo para los jueces, ayudándoles a tomar decisiones más informadas. Sin duda, Jorge, la IA podría ser un complemento muy valioso para la labor de los jueces. Imagina una IA que pueda analizar miles de casos similares al que está juzgando un juez, identificando precedentes, jurisprudencia y argumentos legales relevantes. Esto le permitiría al juez tener una visión más completa del caso y tomar una decisión más justa. Sería como tener un asistente virtual especializado en derecho. Exactamente. Y no solo eso, la IA también podría ayudar a detectar posibles sesgos o errores en los procesos judiciales, contribuyendo a una mayor transparencia e imparcialidad. Es una perspectiva fascinante, Fanny. Aunque también es importante considerar los riesgos. ¿Qué pasaría si la IA comete un error? ¿Quién sería responsable? Es una pregunta clave, Jorge. La responsabilidad por las decisiones tomadas con la ayuda de la IA es un tema que aún está en debate. Habrá que establecer marcos legales claros para regular el uso de la IA en el ámbito judicial y garantizar que la responsabilidad recaiga en las personas adecuadas. Sin duda, Fanny. El avance de la tecnología nos presenta nuevos desafíos que debemos afrontar con responsabilidad y visión de futuro. Y la justicia no es una excepción. Así es, Jorge. La IA tiene el potencial de transformar el sistema judicial, pero es fundamental utilizarla de forma responsable y ética, siempre teniendo en cuenta que el objetivo final es garantizar la justicia y la equidad para todos. Bueno, Fanny, creo que hemos cubierto los temas más relevantes del día. Ha sido una jornada intensa, llena de información y reflexiones. Coincido, Jorge. Esperemos que nuestro análisis haya sido útil para nuestros oyentes. Estimados oyentes, les agradecemos por acompañarnos en este recorrido por la actualidad. Los invitamos a seguir conectados con Ahora Misiones Noticias para estar al tanto de todo lo que ocurre en Argentina y el mundo. Recuerden que pueden visitarnos en ahoramisiones.com.ar o en radioflow.com.ar o descargar nuestra aplicación móvil para Android. Hasta la próxima y que tengan una excelente jornada. Hasta luego.